Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Introducción a Electricidad y Análisis de Circuitos Eléctricos en corriente directa, es decir, circuitos unos. Ya terminamos el capítulo uno y en la clase anterior iniciamos con la ley de Ohm para dar inicio a la semana 5 y la clase número 13. Capítulo 2, ley de Ohm y conductancia eléctrica es lo que vamos a ver en este video. La conductancia es una cantidad recíproca a la resistencia R y se conoce como G. La conductancia es una medida de lo bien que un elemento conducirá corriente eléctrica. Si recordamos, la resistencia se opone al paso de la corriente y la conductancia mide lo bien que un elemento conduce corriente. Entre más resistencia va a tener, menos conductividad y entre menos resistencia va a tener más conductividad. De ahí su reciprocidad. La unidad de conductancia es el mho, que vamos a ver matemáticamente cómo se escribe la conductancia, y la unidad en el sistema internacional de unidades va a ser igual a el Siemens, lo voy a escribir por acá, y se representa con la letra S. En algunos textos ustedes van a encontrar una unidad no oficial que es la unidad mho, los mohs, y van a colocar este símbolo que es el símbolo invertido de la resistencia. ¿Por qué hacen eso? Porque la conductancia es el inverso de la resistencia. Podemos verlo 1 sobre R o R a la menos 1 y la unidad el Siemens. Ahora, vamos a ver la ley de Ohm para la conductancia. Si tengo que la ley de Ohm oficial para una resistencia es tensión igual a la resistencia por la corriente matemáticamente, porque ya sabemos que la tensión es directamente proporcional a la corriente a través de la resistencia y la unidad en voltios. Si yo reemplazo por acá despejando tensión sobre corriente y obtengo el inverso de la resistencia, voy a hacerlo acá de esta manera, el inverso de la resistencia. Si hago a la izquierda algo, a la derecha debo hacer ese mismo algo para que se mantenga la igualdad. Así que tenemos 1 sobre R y acá tendríamos 1 sobre B sobre I. Realizando el producto de extremos y medios, vamos a tener que 1 sobre R, producto de extremos y medios acá, vamos a obtener que 1 sobre R va a ser igual a la corriente sobre la tensión. ¿Qué es 1 sobre R? Acá lo tenemos especificado como la conductancia. La conductancia va a ser igual a la corriente sobre la tensión. Miren, si la resistencia era tensión sobre corriente de la ley de Ohm, tensión sobre corriente en ohmios, para la conductancia, la corriente sobre la tensión va a ser en Siemens. De esa manera podemos calcular una conductancia eléctrica. Ahora vamos a realizar un análisis dimensional de unidades y vamos a ver aquí cómo vamos a obtener la variable de la conductancia en términos de corriente y tensión y las demás variables. Ya sabemos que un Siemens va a ser igual a un amperio sobre un voltio. Ahora, si yo despejo la tensión de, de la ecuación de la conductancia, para expresar la ley de Ohm en términos de conductancia, voy a tener que la tensión va a ser igual a la corriente sobre la conductancia y esta unidad en voltios. El análisis dimensional de unidades nos dice que tenemos un voltio, va a ser igual a un amperio sobre un Siemens. Y finalmente, si despejo la corriente de esta ecuación de la conductancia, tendríamos que G por V en amperios va a ser la corriente a través de la conductancia. Un amperio, realizando el análisis dimensional de unidades, un amperio es igual a un voltio o un Siemens primero por un voltio. Bien, acá ya tenemos las ecuaciones que podemos obtener a partir del inverso de la resistencia, es decir, la conductancia. Este elemento, esta propiedad, vamos a utilizarla mucho en el análisis de circuitos eléctricos y se van a dar cuenta que es mucho más fácil trabajar con conductancias cuando estemos hablando de análisis de divisores de corriente
o análisis y técnicas de solución de circuitos cuando estemos hablando de mm, análisis de tensiones nodales. ¿Por qué? Porque vamos a ver mucho el inverso de la resistencia. Si tenemos claro este concepto, va a ser muchísimo más fácil analizar circuitos eléctricos, y si tenemos claro este concepto, en el siguiente curso, que es análisis de circuitos 2, y mucho más adelante el curso de análisis de sistemas de potencia, la conductancia va a ser un elemento fundamental para realizar los cálculos matemáticos y poder dar bien nuestros resultados. Y para terminar, vamos a ver la potencia en las conductancias. Tenemos que tener presente también aquí la ley de Watt. P de T va a ser igual a la tensión por la corriente, y lo podemos escribir en vatios, o también, si la potencia es un término constante, va a ser la tensión por la corriente, y lo mismo en vatios. Hay que tener en cuenta que asimismo como en la resistencia, la potencia es una variable no lineal, a diferencia de la tensión y la corriente, que lo pudimos ver en la gráfica de la ley de Ohm. Si no la recuerdan, pueden ir a la clase anterior, donde vimos la ley de Ohm y la resistencia y el comportamiento gráficamente de tensión y corriente a través de este elemento. Recuerden también que pueden obtener estos apuntes siendo miembros del canal, pueden descargarlo, pueden modificarlo, escribir, tomar apuntes, transcribirlo, lo que quieran. Va a estar disponible para todos los miembros, y en la página va a estar el curso organizado por semanas, capítulos, por clases, para que también vayan y estudien. Recuerden que pueden compartir, dejar un me gusta, un comentario si tienen dudas, porque hay mucha gente que no encuentra estos videos y los necesitan. Se confían mucho de los compañeros, de otros libros, y este contenido es específico para clases de universidad. Vamos a continuar aquí con la potencia. La potencia, en términos de conductancia, va a ser a partir de esta ecuación que es de la ley de Watt. Vamos a despejar y reemplazar. Tenemos la potencia de la conductancia, va a ser igual a la tensión, pero la tensión la puedo dejar expresada en términos de corriente y conductancia por la corriente. Así que tenemos acá corriente al cuadrado sobre conductancia en vatios. Realizando un análisis dimensional de unidades, tenemos que un vatio es igual a un amperio al cuadrado sobre un Siemens. De esa manera también podemos ampliar nuestro conocimiento realizando análisis dimensional de unidades. La potencia también la podemos expresar como la tensión por la corriente, y ya sabemos que la corriente es G por V. Reemplazando y multiplicando, tendríamos acá tensión al cuadrado y la conductancia, la unidad, el vatio. Realizando un análisis dimensional de unidades, tenemos que un vatio va a ser igual a un Siemens por un voltio elevado al cuadrado. Y finalmente la última ecuación es la que tenemos acá, la tensión y la corriente a través del elemento en vatios. Así que recuerden, si estoy trabajando en términos de resistencia, vamos a tener la misma tensión y la misma corriente, y el producto va a ser la potencia. Lo mismo, si estoy trabajando con conductancias, la tensión y la corriente va a ser la misma que la resistencia, y así como es la misma, hay que tener presente siempre que la potencia en una resistencia o en una conductancia debe ser mayor o igual a 0 vatios, porque son elementos pasivos, es decir, elementos que están absorbiendo o consumiendo. Vamos a dejarlo escrito acá: la potencia de la resistencia y la potencia de la conductancia deben ser mayores o iguales que 0 vatios siempre. Si ustedes están realizando un procedimiento matemático o haciendo un cálculo, tengan en cuenta que si les da un valor negativo de resistencia, de conductancia o de potencia, están mal. Deben revisar los cálculos, deben volver a empezar, mirar dónde está el error, porque nunca en la vida van a encontrar potencias negativas para la resistencia y la conductancia. Ahora vamos a ver el símbolo de la conductancia, que vamos a encontrar en algunos textos. Si se dan cuenta, es el mismo símbolo de la resistencia. Lo único que cambia es que la conductancia es el inverso de la resistencia, pero es el mismo símbolo que ya habíamos visto, que es este de acá.
¿Cuántos zigzag? No importa el número de zigzag desde que se comprenda que es una resistencia o una conductancia. Conductancia y tenemos una diferencia de potencial de la conductancia y una corriente circulando a través de este elemento. Esta es la convención pasiva de los signos para la conductancia. Ahora en este ejemplo nos piden qué valor debe calcularse para obtener una potencia de 90 vatios. Nos dan un circuito de una sola trayectoria, de un solo camino, y nos dice que la tensión de la fuente son 3 voltios. No conocemos la corriente ni la resistencia y tampoco la conductancia. ¿Qué debemos hacer? Vamos a hacer uso de la información que nos están dando. Así que tenemos por acá potencia, así que hay varias formas para calcular el valor de esta conductancia. En términos de potencia, tengo la potencia de la conductancia que es igual a la tensión por la corriente. En términos de conductancia, ¿conozco la tensión? Sí, porque me están dando que es la misma tensión de la fuente, porque hay solo dos elementos. Así que conozco tensión y conozco potencia. Puedo despejar la corriente y tendríamos que la corriente va a ser la potencia del elemento sobre la tensión. Reemplazando los valores, tendríamos acá 90 vatios sobre 3 voltios. Es decir, que tendríamos acá 30 amperios. Listo, ya conocemos la corriente. Ahora podemos calcular la conductancia con la tensión de la conductancia y la corriente que está calculando a través de ello, a la menos 1. Es decir, tenemos corriente de la conductancia sobre tensión de la conductancia, reemplazo y tendría 30 sobre 3 igual a 10 Siemens. Listo, ya calculamos la conductancia de una manera. ¿Puedo hacerlo de otra manera? Sí, hay muchos caminos. Otra forma con la que podríamos calcular es expresando la potencia en términos de tensión y de conductancia y despejar la conductancia. Ya sabemos que la potencia va a ser igual a la tensión, la conozco, sí, y lo que no conozco es la corriente, así que la voy a expresar en términos de conductancia y tensión. Así que tenemos la tensión de la conductancia por la corriente, que sería G por B sub S, reemplazando y tendríamos acá G por B sub S al cuadrado. Y ahora sí voy a despejar la G. Tendría por acá que la G va a ser igual a la potencia sobre B sub S al cuadrado. ¿Conozco el valor de acá? Sí, tengo 90. ¿Y conozco este valor de B sub S? Sí, es 3 al cuadrado. Tendríamos 90 sobre 9 igual a 10 Siemens. Listo, ya calculamos la conductancia de dos maneras diferentes. En esta calculamos la corriente también la podemos calcular, bueno, con esta misma, o en términos de, no, ya con esta corriente, porque ya la otra haríamos un paso adicional. De esta manera ya calculamos la corriente I sub S, que va a ser igual a 30 amperios. Ya calculamos la conductancia, que es igual a 10 Siemens. Y ahora nos falta calcular la resistencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Fácil, si ya tengo el valor de conductancia, lo único que tengo que hacer es saber que la resistencia es el inverso de la conductancia o la conductancia es el inverso de la resistencia. Así que despejo, reemplazo y tendría por acá 1 sobre 10. Mi resistencia va a ser igual a 0,1 ohmio o un décimo de ohmio. ¿Cómo sé que está bien? Si al realizar el producto entre la resistencia y la corriente al cuadrado obtengo la misma potencia, está bien. Y acá tendríamos el valor de la resistencia, que sería igual a un décimo o 0,1 ohmio. Miren que entre menos resistencia hay más conductividad. Si esta resistencia fuera más grande, habría menos conductividad, tendríamos menos conductancia. Y bien, de esta manera hemos resuelto este sencillo ejercicio. Vamos a realizar otros dos para
asociar más este concepto y adquirir mejor habilidad a la hora de utilizar la conductancia. En las clases posteriores vamos a verlo en el circuito paralelo y en el circuito serie, donde vamos a ver cómo calcular la tensión y la corriente para uno o más elementos en el circuito serie y en el circuito paralelo utilizando resistencias y conductancias. Una ducha eléctrica requiere 35 amperios a 120 voltios. Calcule R y G. Bien, sabemos que R va a ser igual a la tensión sobre la corriente en ohmios. Reemplazando tendríamos 120 voltios sobre 35 amperios. Eso va a ser igual a 3,43 ohmios. Si deseo calcular la conductancia es igual a 1 sobre R, reemplazando unidad Siemens, reemplazando tendríamos que 1 sobre 3,43 va a ser igual a 0,291 Siemens, o si lo expreso en términos del Sistema Internacional de Unidades y los prefijos, tendríamos 291 y ahí ya voy a tomar mínimo dos o tres cifras significativas, depende del ejercicio, milisiemens. ¿Cómo puedo calcular la conductancia de otra manera? En términos de corriente y tensión. Ya conozco la corriente que es 35 amperios y ya conozco la tensión que es 120. Si realizo este cociente, vamos a tener 291,667 milisiemens. Y para finalizar, vamos a ver las notas importantes de esta clase. La ley de Ohm ya la conocíamos de la clase anterior, tensión, corriente y resistencia en términos de las demás variables. El análisis dimensional de unidades para la tensión, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Además, acá tenemos las ecuaciones básicas y fundamentales de la conductancia para la tensión, la corriente, la conductancia en términos de tensión y corriente y la conductancia en términos de resistencia. Es el inverso multiplicativo de la resistencia y se da en Siemens. Ya sabemos que hay otra unidad que es el mho o los mhos y es el símbolo omega invertido, pero no es oficial. Siemens está en el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos para la tensión, corriente y Siemens, el análisis dimensional de unidades. Ya sabemos que Siemens es para conductancia y así como la resistencia, la conductancia siempre es positiva y la potencia de la conductancia igualmente es positiva. Acá tenemos las ecuaciones o modelos matemáticos para calcular la potencia con la conductancia y la tensión, con la corriente y la conductancia o con la tensión y la corriente. Ya sabemos e hicimos un ejercicio en donde a partir de la potencia y tensión y corriente podemos calcular la conductancia y la resistencia. La potencia en la conductancia siempre debe ser mayor o igual que 0 vatios. Es un elemento pasivo porque es el inverso de la resistencia, es decir, no genera energía ni suministra energía a los demás elementos del circuito, solo absorbe y disipa. Este material lo pueden obtener siendo miembros del canal, ya saben que pueden ir allá, unirse, suscríbanse, también compartan si alguna compañera o compañero está viendo esta materia, es muy útil. Se pueden acá solucionar algunas dudas que tenga uno en los libros o en las clases. Y bueno, comenten si tienen dudas que voy a estar respondiendo. A veces me demoro porque comentan bastante o escriben por interno en las redes sociales, envían correos, pero igual en algún momento voy a responder. Ojalá no sea demasiado tarde. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a empezar con el circuito serie paralelo, divisores de tensión y de corriente.